Bien, como les decía, yo pues había evangelizado a nivel de Campo Blanco, donde vamos con el grupo misionero, a un, a un campo, a un cantón, a una comunidad, a una colonia, y ahí vamos a evangelizar de casa en casa y de dos en dos. Y hablamos así personalmente con personas de familia, pero nunca había ido a evangelizar a lugares bajos, a esos lugares bajos aquí en la capital. Son lugares extremadamente llenos de depravación. Y es duro, hermano, cuando le rechazan la palabra del Señor. Hubieron mujeres en el parque que nos dijeron, no, no se me acerque. No me gusta que me hable de la palabra del Señor o de esa palabra, pero con un rechazo totalmente fuerte. Es duro, hermanos. Esa persona que rechaza, no hay esperanza. Y aún así, el Señor a veces, en su gran misericordia, ocupa una enfermedad, ocupa un problema y la salva y las trae a su santa obra, a su santo evangelio. Pero dice, si una persona cierra sus oídos a la palabra de Dios, tampoco se convertirá por ninguna otra señal milagrosa. Eso es lo que nos enseña el capítulo, la parábola. Porque eso le dijo el padre Abraham, a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen. Queriéndole decir, a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento tienen, mas no quieren. Así que, número 5, hay que prepararnos mientras haya tiempo en esta vida para la vida venidera. Así es, hermanos, es lo que hablábamos, de perseverar en santificación, de perseverar sirviéndole al Señor para que la vida que nos espera sea en la presencia del Señor. Y número 6, hay que testificar ahora antes de que sea demasiado tarde para que las personas que nos rodean se salven. Así es. Tenemos que testificar de la grandeza del Señor. Tenemos que hablar de lo que el Señor nos ha dado, que es nuestra salvación, y de la vida que nos espera a su lado, hermanos, con el Señor, a la presencia del Señor. Como les decía, nuestra casa es hermosa. Ilusionémonos, hermanos, en eso y pongamos una meta en no quedarnos fuera de esa casa, pues nuestra herencia está en el cielo, donde ladrones no hurtan, ni el orín corrompe. Ahí está nuestra morada. Él lo dijo, amados hermanos, en su palabra bendita, y lo detalló de muchas formas. Me voy a prepararles morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alabado sea el Señor por esa palabra escrita que para nosotros es, amados hermanos, y para nuestros hijos y para los que vengan después de nosotros. Aclarando, amados hermanos, la enseñanza que tenían los rabinos y los grandes intelectos en el tiempo de Jesús era, hermanos, que si usted quiere tomar nota, tómela, porque esa no está en la Biblia, sino que en la guía de estudio de los estudiosos de la vida de Jesús, hermanos. Dice que ellos creían que el alma de los justos iba igual mismo al Seol, como les decía con anterioridad. Iban al Seol y estaban aparte, en un compartimiento. Ahí estaban, unos aparte, en el mismo Hades, en el mismo Seol, como ellos lo creían. Y nosotros, por ejemplo, decir a la derecha los cristianos y a la izquierda los injustos. Mas Jesús por eso trae esta parábola, para ilustrarles cómo estaban. No estaban en el mismo lugar. Por eso trae a analizarles y a expresarles la historia del pobre Lázaro y del rico. Y el lugar que le correspondió a Lázaro y el lugar que le correspondió al rico al momento de morir. Porque esa enseñanza estaba bien metida entre los rabinos. Eso decían ellos, hermanos. Por eso les trae y les ilustra de esta forma el Señor Jesús. Y en la Biblia encontramos muchos puntos de referencia donde nos muestra que vamos directamente a la presencia del Señor. Pablo lo dijo en alguno de los versículos en una de sus cartas: ausentes en este cuerpo, presentes al Señor. Inmediatamente, dice,
Después de morir nosotros, vamos a la presencia del Señor. No estamos dormidos, el cuerpo está dormido. Se durmió. Se durmió porque se acabó su función. Su corazón, su mente se paralizó. Pero su alma fue llevada, dice, por los ángeles al seno de Abraham, o al cielo, o a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, esa esperanza es gloriosa para nosotros. El Señor por eso les ilustró, porque los rabinos eso creían y eso les enseñaban a la iglesia, en las sinagogas, que habían dos lugares, en el mismo lugar habían dos compartimientos y ahí estaban los justos y los injustos. No era así. Lo vemos ahora en el capítulo 14 de Lucas. Aquí está, y usted tome su tiempo en el capítulo 16, del 19 al 31, nos detalla qué es en realidad lo que pasa cuando nosotros morimos, hermanos. Léalo repetidas veces en su casa, oiga esta clase, si en algo le sirvió lo que yo le digo, anótelo, porque a usted le va a servir, hermana y hermano, en su ministerio, en sus clases dominicales, en sus clases juveniles, en su predicación. Algo va a tomar de esta clase y le va a servir. El Señor, amados hermanos, aquí les deja claro que sí hay dos lugares, el infierno y el cielo, y que eso espera a los que creemos al Señor, y a los que no creen y rechazan su palabra, está el infierno, hermanos. Dice que una clara referencia es cuando el Señor va al Monte de los Olivos y se despide de sus discípulos fuera de Betania. Al Monte de los Olivos viene y asciende al cielo delante de sus discípulos, de algunos de sus discípulos. Ahí ustedes podemos leer, está en la transfiguración, que el Señor se va de esta tierra. Aparece Moisés y Elías. Elías fue traspuesto, pero Moisés dice que lo enterró Jehová. Y ellos son los que vienen por, como decir, a traer al Señor, a escoltarlo. En el Monte de los Olivos dice que vieron a Moisés y a Elías. Y Moisés ya estaba muerto, solo vivió 120 años y fue sepultado en la cumbre del Pisga, en el monte Nebo. Ahí fue. Dice, no se halló su cuerpo porque lo sepultó Dios. Pero dice que murió Moisés a la edad de 120 años. Es porque murió. No fue traspuesto como Elías. Elías fue llevado en el carro de fuego. Así es que, amados hermanos, vemos que allá el gran patriarca Moisés subió a la presencia del Señor y por eso venía por él en el momento de su ascensión. Qué hermoso, hermanos, la esperanza que tenemos. Gracias al Señor, glorificado sea el Señor por esa gran esperanza que nos dio por medio de su muerte en la cruz. Nosotros hemos alcanzado esa esperanza, hermanos. Hasta aquí nos vamos a quedar con esta clase y vamos a seguir el próximo, si el Señor así nos permite. En la próxima clase vamos a ver vamos a seguir viendo algunas otras parábolas, pocas ya, porque él ya va saliendo. Ya va a llegar ya vamos a llegar, hermanos, a la entrada de Jerusalén, cuando él entra en la entrada triunfal, ya a su muerte. Vamos a ver la próxima semana, si el Señor así lo permite, cuando Jesús va a Betania y levanta a Lázaro de los muertos. Vamos a ver la viuda y el juez injusto. El último viaje por Perea es este que está dando Jesús con los niños, el joven rico, la parábola de los obreros de la viña. Todo eso está, hermanos. Léalo, por favor. Váyase a su Biblia en esta semana y lea, por favor. Ya le digo la cita. Juan 11, Lucas 18 y Juan 11. Léalo, por favor, que de ahí va a ser nuestra siguiente clase, porque luego viene en la lección número 10, la última semana de la vida terrenal, que es cuando él entra a Jerusalén en la entrada triunfal. Ha sido un gusto, mis queridos hermanos y hermanas, estar con ustedes. Siempre para mí es muy grato saludarles en el nombre del Señor. Les envío mi cariño
y les envío un abrazo a todos mis hermanos y hermanas. Espero que lean la palabra del Señor y cada día, hermanos, estemos pensando que el Señor está por venir y que le estamos esperando. Que Dios les bendiga.